Esta es una pequeña introducción al gran episodio que van a escuchar a continuación. Junto a mi hermano Steven Vigio, nos sentamos durante una hora aproximadamente a hablar, a charlar con nuestro tío abuelo, el señor Jaime Milhem. Jaime actualmente tiene 94 años de edad y nos regaló una hora de su tiempo para contarnos su historia profesional. Jaime es un ser increíble, escribió un libro llamado Perseverancia, Constancia y Superación. Por medio de muchas anécdotas en esta entrevista, hace honor a ese título del libro. Lo que más me llamó la atención en la entrevista fue su forma de pensar, la claridad que tuvo para tomar decisiones trascendentales y lo acertado que fueran. También la forma de pensar fuera de lo común. Los invito a escuchar este episodio. Por favor, compártanlo con sus seres queridos, con sus amigos. Síganme en YouTube Construyendo Patrimonio y muchas gracias por el apoyo. El día de hoy tengo un tío de mi papá, una persona que quiero mucho, señor Jaime Milhem. Tengo el honor y el placer de sentarme a hablar con él, un gran líder y referente empresarial, un líder comunitario y también social. Nacido en Popayán, Colombia, y su vida transcurrió por Cali y luego se radicó en la ciudad de Barranquilla. Jaime lideró y transformó la empresa Seton y Milhem a Continente S.A., una empresa líder latinoamericana, distribuidora y comercializadora de muchos artículos, desde artículos para el hogar hasta juguetes para niños. Su recorrido por más de 50 años en el mundo de los negocios nos los va a contar ahorita en posiblemente una hora. Y bueno, posiblemente muchas anécdotas, aprendizajes, enseñanzas y muchas cosas. Así que, tío Jaime, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme a tu casa. Un placer estar contigo, un poquito sorprendido, Sammy, de la magnífica evolución que has tenido en tu vida profesional. Realmente te admiro porque verdaderamente has dado unos pasos importantes en la vida y creo que tienes un gran futuro. Así que me complace tenerte aquí de visita y con mucho gusto voy a contestarte todas tus inquietudes y voy a tratar de referirte de datos sobre mi vida profesional y social. Perfecto, gracias, tío. Como empiezo con la mayoría de gente, Jaime Milhem escribió un libro titulado Perseverancia, Constancia y Superación, un libro de la historia de su vida y obviamente su historia empresarial. Nos vamos a enfocar al día de hoy en su historia empresarial. Y bueno, como dije, como empiezo con la mayoría de gente, me gustaría saber un poco de tu infancia, cómo entraste al mundo de los negocios. Entiendo por tu libro que entraste al mundo de los negocios de una temprana edad trabajando con tu padre y luego encargándote de la tienda en el centro de Cali llamada El Argentino, junto a tu hermano. Pero cuéntame un poco en cuanto a esa experiencia entrando al mundo de los negocios a temprana edad, tío, por favor. Cómo no, siendo muy muchacho, muy joven, de 14 o 15 años, me correspondió trabajar en la tienda de mi padre, de mi familia, que se llamaba Almacén Argentino. Era una pequeña tienda en Cali, en la calle 12, muy cercana al mercado central de Cali. Eran tiempos para nosotros difíciles, pero la familia salió adelante con este pequeño almacén, este pequeño negocio. Mi padre enfermó siendo yo un joven o un muchacho de 14, 15 años y me tocó asumir la dirección de la familia, digámoslo así, porque aunque yo no soy el mayor de la casa, siempre asumí el liderazgo de mi hogar. Tío, entonces, después tu padre tiene un derrame, fallece unos años después. Obviamente tú junto a tu hermano el liderazgo del Argentino. Pero entiendo por tu libro que estabas un poco aburrido, en Cali, aburrido de pronto con la monotonía y el no crecer en Cali, no tener mucho crecimiento. No te quiero quitar las palabras de la boca, pero sé que tu vida se traslada a Barranquilla por una oportunidad que te surgió por mi abuelo Sammy Vigio, que en paz descanse,
Cuéntame un poco sobre esa transición, sobre tu mentalidad y sobre esa oportunidad. Correcto, Sally. Yo en realidad estaba un poco inconforme, lógicamente, porque veía pocas perspectivas alrededor de la tienda. Estaba un poco frustrado porque mi ideal hubiese sido haber estudiado, terminado mi bachillerato, que no lo pude terminar. Y estaba con deseos de cambiar de actividad o de desempeño. Fue así como surgió para mí una oportunidad, y es de que mi cuñado, casado con mi hermana Alicia, que es tu abuelo, Sammy Vigio, me ofreció una oportunidad para mudarme a Barranquilla, que ellos habían mudado ya de Cali a Barranquilla recién casados, y yo acepté una propuesta que me hizo él para ser vendedor, agente vendedor de algunas líneas de textiles, de la cual él era el representante para la costa atlántica. Por lo tanto, yo aprecié mucho esa gran oportunidad que me dio Sammy y me mudé a Barranquilla para colaborar con él viajando en los pueblos de la costa. Entiendo por tu libro, muchas de las cosas obviamente las sé yo y mi hermano porque leímos el libro, yo lo leí un par de veces, sé que Steven también. Hay mucho detalle y hacemos esto porque la historia de Jaime debe ser compartida por muchos aspectos. Una de ellas, y es el propósito de este espacio, es que logre inspirar a jóvenes, adultos, a quien sea, porque basado en su historia deja muchas lecciones, aprendizajes que inspira o debe inspirar a la gente del día de hoy para forjar su propio camino en los negocios, en la vida personal, etcétera. Y reitero, deja muchas enseñanzas. Entonces, volviendo a la historia, el territorio de Colombia, en el norte de Colombia, era muy virgen para esta empresa, tengo entendido por tu libro. Y tú, como un vendedor viajero, recorriste toda la costa tocando puertas y abriendo mercado. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, Sammy, efectivamente, para mí fue una experiencia increíble porque yo había tenido la experiencia de manejar una tienda al detal. Ahora tenía la oportunidad, viajando a los pueblos de la costa, pueblos y ciudades de la costa, de manejar las ventas de telas, de textiles, en toda la costa atlántica. Y fue así como durante 3 o 4 años estuve viajando a las ciudades de la costa y también pueblos menores. Mis jefes o los dueños de la compañía para la cual trabajábamos, que se llamaba Seda Lana, una empresa que en aquella época era muy importante, una de las más importantes industrias textiles que había en el país. No existían las importaciones. Por lo tanto, ellos sabían que existían grandes capitales, digámoslo así, de la costa atlántica, como es Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, digámoslo así, pero no sabían. Eran plazas que ellos exploraban muy poco porque el mercado de la costa es un mercado relativamente pobre comparativamente con el resto del país. La costa atlántica en general corresponde económicamente más o menos a un 10% de la economía nacional de Colombia. Por lo tanto, ellos ignoraban que existía un potencial inexplorado por ellos de otras poblaciones menores, incluidas las que yo acabo de mencionar, como por ejemplo Magangué, Monpós, Aracataca, Fundación, en fin, que había todas las ciudades grandes, pequeñas y medianas. Yo, en una forma muy intensa, digámoslo así, me dediqué a explorar y explotar ese mercado. Eso
en realidad para mí fue una gran experiencia y para mis jefes en Bogotá fue realmente un descubrimiento porque ellos ignoraban ese mercado. Fue así como en alguna oportunidad el presidente de la compañía me entrevistó estando en Boca Grande en casa de unos amigos y yo tuve la oportunidad de conversar con él. Aparentemente esa oportunidad que tuve yo de conversar con mi jefe supremo, digámoslo así, el dueño de la compañía, me abrió las puertas porque me conocieron y me tuvieron en cuenta. Más adelante me ofrecieron una posición en Bogotá para atender un mercado diferente. La empresa proveía de telas para la confección de camisas para hombres. En aquella época existían en Colombia fabricación de todas las grandes marcas internacionales, grandes marcas de camisas y de confecciones del exterior. Se trató de que yo atendiera el mercado de los sumidores de los textiles para la confección de esas mismas camisas. Fue así como yo tuve la oportunidad de trabajar con Cedrana en Bogotá, en las oficinas principales, y tuve contacto con los industriales de la confección. Buenísimo, y muchas de las, o sea, varias de los comentarios que te voy a hacer son solamente comentarios en vez de preguntas. Primero, tú eres una persona autodidacta, tú no terminaste el colegio, y el hecho que aprendiste un poco trabajando solo en el argentino, trabajando en ti, aprendiendo solo, o sea, habla mucho de ti, y en lo que veo, pues, en la experiencia en la costa de Colombia tocando puertas, pues no es fácil, o sea, no es fácil ir a tocar puertas, abrir mercado, como tú decías, gente o empresarios en Bogotá decían, son mercados, la verdad que no hay mucha oportunidad, o hay otra oportunidad, Barranquilla, Santa Marta, tú tuviste esa visión, y ahorita voy a hablar más temas de visión porque sé muchas cosas del libro, pero tú tuviste esa visión, esa berraquera como para ir, ¿sabes qué? Vamos a ir a tocar puertas a Magangué, vamos a ir a tocar puertas a sectores o áreas completamente desconocidas que seguramente no había ni siquiera accesos o vías fáciles para entrar a esos lugares. Chiriguaná, Chimichagua, el banco. Entonces, o sea, son cosas que ahorita pensando mientras hablas digo, o sea, hay que tener mucha berraquera, mucha interés, mucha voluntad, decisión, perseverancia para hacer eso. Y obviamente tuviste la oportunidad ahorita, otra oportunidad, aparte de ir a Barranquilla, y tuviste la oportunidad de ir a Bogotá por lo que vieron tus jefes en ese momento, y tomaste la decisión acertada de ir a Bogotá y forjarte. Pero son solamente que cuando las personas o los invitados cuentan su historia, yo voy tratando de analizar y tratando de dejar ciertas enseñanzas, porque, reitero, mucha gente hoy en día, incluido a mí en el pasado, o sea, de pronto buscamos trabajo, ¿sabes qué? No quiero ir a este lugar porque, qué sé yo, va a haber mucho tráfico, no quiero ir a este lugar porque me va a tomar una hora o lo que sea, mientras, tomando la historia que nos acaba de contar Jaime, oye, hay 4 o 5 capitales en la costa atlántica, pero voy aquí a buscarme mercado. Sí, buscamos siempre la excusa para no hacer algo, y tú eres completamente lo opuesto. Sí, Sammy, efectivamente así es. Perseveré muchísimo, como dice en mi libro. Yo, desde que estaba en mi posición de atender la tienda del almacén argentino, me capacité muchísimo leyendo. Yo realmente me dediqué, en aquella época yo leía todos los libros que salían al mercado y escuchaba, o no, pues leía en los periódicos los comentarios de los principales comentaristas de la época. Asimismo, me interesé mucho en aprender el inglés. En realidad, en aquella época, el inglés no era el idioma predominante en el mundo, sino que era el francés, porque el francés era el idioma de la diplomacia. Entonces me capacité en inglés
estudiando de noche, y mis amigos decían que eso es una pérdida de tiempo porque eso para qué, eso es para los negocios o para otra cosa. No es como hoy que el idioma inglés es el idioma predominante en el mundo, básico para cualquier operación. Superación, eso es superación que dice en su libro porque, reitero, aprendías, leías y aprendiste 2 idiomas aparte del español a una temprana edad, cuando tus amigos de pronto estaban jugando fútbol o haciendo otras cosas. Entonces, regresando a la historia, viviendo en Bogotá, más adelante en tu vida personal te casaste, te surge la oportunidad de regresar a Barranquilla con una oportunidad que te presenta tu suegro, en ese momento Rafael Seto. Háblame un poco de eso y cómo empezó esa sociedad y primero esa oportunidad, cómo te la presentó y cómo empezó esa sociedad. Bueno, Sammy, viendo mi suegro que yo tenía éxito en mi desempeño como vendedor y como persona trabajadora, digámoslo así, estando casado con Sarita Seton, la madre de mis hijos, él me propuso volver a Barranquilla. Yo estaba muy contento en Bogotá, me satisfacía mucho el haber pasado a una labor mucho más importante, más constructiva, digámoslo así, que el manejo de una tienda directamente al cliente, al detal. Así que él me ofreció que me trasladara nuevamente a Barranquilla para asociarme con él. Él tenía una pequeña tienda en la calle 32, o sea, calle del Comercio en Barranquilla, y tenía un negocio que estaba bien acreditado, pero era un negocio muy modesto, donde Rafael Seton, que era su único propietario, atendía con su escritorio al lado del mostrador, atendiendo a sus clientes, a don Pedro, a don Juan personalmente, y él importaba en aquella época porque no existía la importación. Había solamente importaciones con licencia previa, que eran importaciones muy medidas, y entonces Rafael Seton lo que hacía era importarlos cuantos productos, como papel glacín, lámparas para alumbrar en los pueblos donde no existía energía eléctrica. Así que él, con unos 10 o 15 o 20 productos, él se defendía vendiendo directamente o personalmente a sus clientes, que él atendía personalmente. Yo estuve en esa función con él y observé que eso era primitivo y supremamente limitado. Pasado un par de años, yo decidí hacer un mezanín en el lugar de la tienda, un mezanín de madera. Yo tenía relación con un ingeniero amigo mío y le pedí que me construyera un mezanín para poder trabajar arriba y poder pensar en cómo transformar o mejorar ese negocio. Construí un mezanín y desde ese mezanín entonces empecé a contratar gente para que me ayudara en las ventas. Fue así como contraté unos vendedores, a lo cual se oponía totalmente mi suegro, don Rafael, porque él decía que los vendedores que te van a robar, que aquí con lo que nosotros tenemos muy bien para vivir, tenemos 40, 50 clientes, manejamos muy bien el negocio, no te pongas a hacer movidas raras, tú eres muy joven, tú no sabes con qué te estás metiendo, te van a robar. Así que hubo mucha resistencia, mucha oposición a mi proyecto. Pero finalmente él aceptó y yo poco a poco fui incorporando vendedores y fue así como
en unos meses yo logré aumentar las ventas, creo que 8 o 10 veces más. No solamente hiciste el cambio del mezzanini, sino que también tu suegro en aquella época importaba, pero tú tomaste la decisión de trabajar con productos nacionales, tengo entendido, correcto. Tu suegro, a medida que pasaron los años, fue aceptando tus decisiones. Primero el mezzanini, luego los vendedores. Años después, tomas muchas decisiones innovadoras para esa época. Estamos hablando de años 60. Pensabas muy fuera de lo común. Entonces, contrataste a unos gringos, una gente estadounidense, para que te asesorara y tomaste decisiones trascendentales en cambio de local y muchas otras cosas. Háblame un poco de esa transición. En aquella época existía una asociación americana que se llamaba International Service Corps. Se trataba de ejecutivos americanos retirados, grandes hombres de la industria de los Estados Unidos, para servir en los países del tercer mundo, para ayudarles a actualizar, a modernizar sus empresas. Fue así como yo contraté a Mr. Foxcroft, que era un ejecutivo retirado de la industria de las máquinas de escribir. En aquella época existían máquinas de escribir como Smith Corona y Remington. Entonces este era un gran ejecutivo retirado de Smith Corona y yo lo contraté. Las condiciones en que operaban estos ejecutivos era que se les pagaba el tiquete de llegada con su esposa y pagarles su estancia así que lo ubiqué en el Hotel del Prado en Barranquilla con su esposa, una señora muy distinguida, y se quedó conmigo un par de meses aconsejándome y motivándome para hacer grandes cambios dentro de la compañía. Fue así como Mr. Foxcroft me sugirió que lo mejor que yo podía hacer es reubicarme, porque yo estaba, como conté antes, en la calle del Comercio, calle 32 de Barranquilla, donde se situaban todos los importadores mayoristas de aquella época, y esa calle era una calle muy ruidosa, muy congestionada, donde había grandes dificultades para parquear, para cargar y descargar. Así que Mr. Foxcroft me sugirió una idea que para aquella época era revolucionaria, y era que me ubicara en las afueras de la ciudad para tener comodidad en el aprovisionamiento de mi negocio y para la conveniencia del parqueo de los clientes para poder hacer sus pedidos. Esa idea era una idea loca en aquella época. Se pensaba de que el lugar apropiado debía ser en el centro de la ciudad. Otra innovación que me introdujo este ejecutivo es de que modernizara el manejo de la compañía alrededor de una computadora. En aquella época, una computadora para el sector mío, que era el sector del comercio mayorista, no era usual. Los computadores ya existían, sí, ciertamente, pero para muy grandes empresas y para industrias, no para un mercado mayorista, digámoslo así. Él me convenció de que yo adquiriera una computadora y yo fui el primero o segundo en el sector comercial de adquirirlo, lo cual fue una revolución en aquella época también. Mis vecinos se burlaban de esta idea, ya que ellos decían que eso era para gringos, que eso no funcionaba aquí en este país. Así fue como adquirí en aquella época un equipo muy grande del tamaño de esta mesa, un equipo Olivetti en aquella época, y empecé a funcionar con eso, logrando un cambio
muy grande en el manejo de la compañía. Quiero entender un poco tu mentalidad con estos cambios o estas innovaciones o ideas innovadoras en su momento, porque tanto con el cambio de local, yéndote a un local a la vía 40 en base a la recomendación de ese señor, y lo del computador, tenía mucha resistencia de pronto en tu entorno, amigos, gente que no estaba de acuerdo con eso. Habla un poco de tu mentalidad, porque, o sea, ¿qué pensabas tú en ese momento cuando este señor te recomendaba esto, pero de pronto tu entorno te decía, mira, no estás tomando la decisión adecuada? Sí, ellos decían que yo estaba un poquito desubicado, que esas eran ideas equivocadas. Sin embargo, yo exploré en las afueras de Barranquilla la posibilidad de adquirir un terreno, y fue así como localicé en la vía 40 un área que en aquella época no era urbana, sino más bien rural, de 20.000 metros cuadrados. En ese momento, en la vía 40, que hoy en día es un sector industrial y comercial mayorista también, no existía sino potreros donde habían vacas y terneros y cosas así, y yo adquirí 20.000 metros cuadrados. Yo planeé la construcción de una sede, que esa sede no la tenían en aquella época ningún comerciante, sino que simplemente operaban en un local. Yo construí en aquella época una sede que aún existe, y de 3 pisos, con amplias instalaciones para bodegaje, para showroom, para área administrativa, para toda clase de actividades. Así que tuve mucho éxito con eso, porque realmente esa sede le dio mucha imagen a mi compañía. Yo, por distribuir productos nacionales, porque las importaciones eran muy limitadas y las posibilidades de crecimiento eran escasas. Fue así como me puse en contacto con los principales fabricantes de aquella época en muchos campos. Por ejemplo, el campo de la confección, de los textiles, de la ferretería, de artículos para el hogar, de juguetería, y fue así como yo fui adquiriendo poco a poco la distribución, con el almacenamiento de los productos dentro de mi sede para la distribución exclusiva en la costa. Realmente el resultado fue muy bueno, tuve mucho éxito en eso, llegando a ser en aquella época el distribuidor mayorista más importante de la costa. Un hecho que no quiero dejar pasar por alto, durante el transcurso de este éxito en un periodo de, por ahí dirías tú, 10 años desde que iniciaste con tu suegro, en los primeros 2, 3 años, con tu éxito exponencial, decides hablar con tu suegro para cambiar el nombre de dicha empresa en este momento, porque estabas incómodo con el nombre, ya que no aparecías tú y todo el mundo te conocía como el señor Seton. Háblame un poco de esa decisión y esa entereza para hablar con tu suegro. Sí, Sammy. La compañía era una pequeña compañía inicialmente creada por Rafael Seton. Rafael Seton la llamaba Rafael Seton y Compañía. Como la compañía se llamaba Rafael Seton y Compañía, y yo era el que manejaba solamente de la empresa, la gente me llamaba señor Seton o don Rafael. Y yo vivía supremamente inconforme con eso, porque no tenía en el mercado o en los negocios una identidad propia. Fue así como le exigí a Rafael Seton que cambiáramos el nombre de la compañía 2 o 3 años después de estar con él, a que fuese Seton y Milhem, para que se pudiera conocer mi identidad
y para un legado para mi familia y mis hijos y mi familia. Así que al principio hubo mucha resistencia por parte de él, pero finalmente lo aceptó y eso me dio una gran satisfacción. ¿Aún conservas la carta? Aún conservo la carta que le escribí diciéndole que si no me aceptaba mi propuesta, yo me veía obligado a iniciar mi propio negocio por mi cuenta, porque ya yo consideraba que había evolucionado suficientemente como para poder emprender una empresa solo. ¿Era un tema del nombre o era un tema de sociedad? ¿Eran socios al 50%? ¿Cómo manejaste Era ese una tema? sociedad donde él me ofreció desde el principio un 25% del resultado de la compañía. Ese para mí no era el objetivo más importante, sino que para mí lo más importante era tener una identidad propia. En conversaciones previas, ya con el éxito en ese momento de tu empresa, hemos hablado aquí afuera de cámaras sobre la importancia de rodearse no solamente a nivel personal, sino a nivel empresarial de gente importante que te ayude a liderar la empresa. Háblame durante el transcurso de los años de eso y tu mentalidad sobre eso también a nivel personal. Bueno, mira, Sammy, yo te conté que adquirí la distribución de muchos productos de diferentes campos. Entonces, en aquella época se me ocurrió crear unos gerentes para los distintos campos. Por ejemplo, yo tenía un campo de hogar donde se manejaba cubiertería, artículos del hogar, juguetería. Creé varias gerencias. Tenía 4 gerencias y cada uno de esos gerentes actuaba independientemente, reportándome a mí. Tuve mucho éxito también dividiendo las funciones y manejando las cosas de esa forma. Años más tarde, te surge la oportunidad de irte a Bogotá. Ya cuando la empresa estaba andando, tomaste la decisión de contratar a una persona para que gerenciara la empresa y tú tuviste la oportunidad nuevamente, hablamos de oportunidades antes, pero tuviste la oportunidad nuevamente de dirigirte a Bogotá. Hago un paréntesis, en ese momento tenía ya tus 3 hijos y tú tuviste la oportunidad de irte a Bogotá. No recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, no solamente con tu hijo menor Elito, sino con todos, corrígeme, creo que solamente con Elito. Y meses más tarde tuviste que ir a hacer o a apagar un incendio a uno de tus retos empresariales más importantes en tu vida, dirías tú, que a salvar la empresa como la describes en tu libro. Cuéntame un poco de eso, por favor. Sí, Sam, efectivamente. Estando funcionando la distribuidora Zeton y Wilhelm en pleno funcionamiento, con gran desarrollo y gran crecimiento, yo decidí aceptar una propuesta de unos amigos de la comunidad para vincularme a ellos como socio en una empresa en Bogotá. Así que delegué las funciones del manejo del Zeton y Wilhelm en manos de un distribuidor, de un administrador, y me mudé a Bogotá. En Bogotá tuve mucho éxito porque logré vincularme a las principales entidades en Bogotá. Posteriormente compraba pequeñas casas alrededor del barrio El Laguito, donde está el Parque 93 actualmente. Y empecé a desarrollar, transformando esas pequeñas casas, en oficinas. Yo estaba muy satisfecho y muy complacido de progresar en Bogotá, pero los negocios en Bogotá, en Barranquilla, empezaron a decaer en forma muy notoria. La administración que yo había nombrado era muy reactiva como seguidor de mis ideas o del establecimiento para mantenerlo, pero nada de visión, nada de creación, nada de evolución. Por lo tanto,
el negocio entró prácticamente en un estancamiento donde la estructura montada, que era muy grande, no estaba de acuerdo con la evolución en el desarrollo de las ventas, los volúmenes que se requerían para ese montaje. Así que el negocio empezó a fallar, porque al no crecer, me vi obligado a regresar a Barranquilla. Para mí fue muy penoso y doloroso tener que regresar a Barranquilla porque ya yo tenía una perspectiva bastante amplia en Bogotá, pero quedó frustrada de cierta forma. En todo caso, yo regresé a Barranquilla y afortunadamente tuve mucho éxito porque le puse correctivos a la empresa, suspendí varios departamentos o campos, eliminando los textiles y las confecciones y otros campos, dedicándome a unos cuantos productos. A todas estas, mi hijo vino a la empresa y fue para mí un apoyo importantísimo, ya que en aquella época se inició la apertura de las importaciones en Colombia y mi hijo tuvo la magnífica idea de acudir a las más grandes firmas de los Estados Unidos para adquirir la distribución para Colombia. Así logró él incorporarse a muy grandes marcas del mercado internacional como Fisher Price, Pyrex, Corel, Lego, Oster, etcétera, grandes firmas, y logramos la distribución para Colombia, lo cual fue importantísimo, ya que el mercado que teníamos inicialmente con productos, para la costa atlántica, y ahora teníamos la distribución exclusiva para todo el país. ¿En qué año aproximadamente, si recuerdas, se vincula Elito nuevamente, o se vincula Elito a la empresa después de sus estudios? Él se incorpora aproximadamente en el año 82. Ya, ok. 82. Entonces, para seguir la cronología, en el 1980 fue lo que comentas, que te fuiste a Bogotá y salvaste a la empresa. 82 se vincula Elito y desde ahí, pues, obviamente ha traído, como acabas de decir, ideas innovadoras con representación de marcas exclusivas en distribución para Colombia y obviamente ya hoy en día Latinoamérica, muchas marcas reconocidas. ¿Creerías tú que en cuanto o sea, me da un poco la atención en cuanto a la relación tú con tu suegro en ese momento, es un poco similar, ¿verdad?, a la relación tú y tu hijo, ya que tú trajiste en su momento, años 60, muchas ideas innovadoras. Capaz tu suegro en ese momento no estaba de acuerdo con esas ideas, pero le probaste que tú estabas en lo correcto. Ahora, con tu hijo, tú fuiste siempre abierto a ideas nuevas, ya que tú eras de la misma escuela, siempre estuviste abierto a sus ideas. Sammy, has tocado un punto muy importante. Elito trajo ideas innovadoras, siempre las acepté, nunca le rechacé ideas, al contrario, lo apoyé para la creación de pequeñas empresas aleatorias a la del centro Nubile. Fue así como Elito se le ocurrió crear pequeñas industrias, como por ejemplo una pequeña fábrica o fabricación de mesas para planchar portátiles, como crear unos almacenes de venta al detalle que llamó en aquella época Serviplásticos, en la calle del Comercio y calle San Roque, en suburbios del centro. Creó varias tiendas. Asimismo creó una industria de camas de hierro. Yo le aceptaba, le patrocinaba que desarrollara su imaginación. Todas esas empresas tuvieron un relativo éxito limitado, pero con el tiempo yo resolví que él no se distrajera más en pequeñas cosas, sino que
se dedicara al desarrollo de la empresa principal, que era Seton y Mil. Así fue, liquidamos todas esas pequeñas empresas y el hito siguió creciendo. Inicialmente el hito manejaba el país con las líneas que había adquirido de Estados Unidos. Pero después empezó a crear nuevos mercados en países vecinos. Fue así como empezamos a vender en las marcas que habíamos adquirido para otros países también. Así fue como empezamos a desarrollar ventas en Centroamérica y Sudamérica, a excepción de Brasil. Steven lo mencionó antes y lo quiero mencionar porque es muy importante mencionarlo. Hoy en día la empresa obviamente ha cambiado muchas veces de nombre. Continente S.A. se llama en este momento en Colombia. Obviamente tienen diversas empresas ya aquí en Estados Unidos, pero en el transcurso de los años tomas otras decisiones muy importantes y compras la participación de tus cuñados en ese momento en la empresa. Con la ayuda y la mediación de tu gran amigo y que lo entrevistamos hace unas semanas, Jaime Gontofnik. Háblame un poco de eso. Sé que tuvo resistencia de parte de Lito, tu hijo, en esa decisión, pero reitero, otra de las decisiones firmes que has tomado durante el transcurso de tu carrera personal. Sí, Sammy. La compañía mía, Seton y Wilhelm, ya en ese momento Jaime Wilhelm poseía el 50% de las acciones. Rafael Seton falleció y heredaron las acciones sus hijos, que nunca intervinieron activamente en el movimiento de la compañía, sino que solamente heredaron la inversión, o sea, el 50% de la compañía. Yo tuve la idea de comprarle a cada uno de ellos, lo cual fue una idea supremamente dura y difícil, que fue primero con el mayor de ellos, que era Toby Seton, después con sus otros hijos, como es Sofía y Mayer. Para mí fue supremamente difícil porque con la valorización que tuvo la compañía alrededor de las propiedades que yo adquirí a lo largo del tiempo, se hicieron cada vez más difíciles. Quiero mencionarte, por ejemplo, de que aledaño a la sede de Seton y Wilhelm, yo adquirí 53,000 metros cuadrados del batallón Nariño, sobre la vía 40. Y eso era un asset, era un activo de la compañía muy valioso que el capital de la compañía creció enormemente con eso. Así que la adquisición de acciones para mí fue supremamente difícil, en la cual, como tú mencionaste, mi buen amigo Jaime Gontofnik me ayudó como mediador para poder adquirir a cada uno de los socios sus partes sociales, cada vez más difícil. Pero lo logré con todos ellos, pasando a la compañía a ser 100% del grupo Milton. Decisión acertada y obviamente muy importante el día de hoy, que controlan el 100% de las acciones. Me parece extremadamente interesante todo lo que has logrado en el ámbito profesional. Gracias. Creo que admirable, se queda corta como palabra para expresarlo. Y del lado personal, digamos, también lo que lograste y lo que fuiste haciendo durante toda tu carrera. Si no estoy mal, fuiste socio fundador del Club Rotario en Barranquilla en el 76. Luego fuiste presidente del Club Rotario. Luego te invitaron a la junta directiva de diversas empresas, de diversas organizaciones, FENALCO, la Cámara de Comercio en Barranquilla. ¿Cómo lograste encontrar el tiempo en lo que muchos nos debatimos hoy en día, este balance entre la vida profesional y la vida personal? ¿Cómo lograste hacer todas estas cosas? ¿Cómo lograste
levantar la empresa mientras involucrado en todas estas organizaciones, mientras siendo un gran padre, como tus hijos dicen que fuiste, y pudiendo hacer todo esto a la vez? ¿Cómo encontraste ese balance? Sí, mira, en mi juventud yo era muy activo. He tenido una vivencia muy grande alrededor de mi tienda al detalle, después alrededor de mis viajes en la costa, mi cambio a Bogotá, la actividad de todos los campos. Yo adquirí, gracias a Dios, un gran conocimiento de los negocios y de el manejo del personal. Me rodeé de gente muy idónea, muy competente, que yo considero que eso es primordial, tener gente muy idónea dentro de la compañía, porque teniendo gente mediocre tienes resultados mediocres, pero con buenos ejecutivos se pueden lograr grandes metas. En Barranquilla, habiendo desarrollado muy ampliamente el negocio y contando con la colaboración de muy grandes, muy importantes directivos, y con Elito, mi hijo, la nueva generación, yo encontré espacio para poder dedicarme algo a los asuntos de la ciudad. Así que yo me incorporé, fui miembro fundador, como dijiste, del Club Rotario en los años 72, 73. Fui también más adelante presidente de una asociación que se llamaba Amigos de Israel, donde colaboré enormemente para el apoyo a Israel. También me incorporé en aquella época al Club Rotario, me incorporé a la Cámara de Comercio, donde era miembro de la Junta Directiva, a la directiva de Fenalco, a la compañía de teléfonos, en fin, amplísima actividad en aquella época. Obviamente el día de hoy ya sigue yendo a la oficina, no manejas el día de la empresa, lo maneja tu hijo Elito. La empresa, como dijiste anteriormente, tiene marcas exclusivas para distribución en toda Latinoamérica, muy reconocidas y muy exitosas gracias a tu desempeño o a tu liderazgo durante más de 40 años, si no es más. Tengo varias preguntas y varias también más adelante van al ámbito personal, de influencias que tuviste. La primera, y en el capítulo haces una mención, casi un capítulo de eso. No lo hablamos al principio, quiero que me hables un poco de la influencia en tu vida profesional, tanto de tu padre como de tu madre. Y más de tu madre, ya que la calificas o la característica, la calificas con diversas palabras muy bonitas, como valentía, optimismo, sacrificio, perseverancia, disciplina, entre muchas más. Obviamente amorosa, pero quiero que me cuentes un poco, reitero, la influencia de ambos en tu vida profesional. Sí. Mi padre, como tú sabes, como ya nos hemos referido, enfermó siendo yo muy joven. La influencia en mi vida, más que toda la marcó, fue mi mamá. Mi mamá era una mujer supremamente inteligente, bonita, agradable socialmente. Me ayudó muchísimo, me apoyó muchísimo y fue muy importante en mi vida. Ella influyó poderosamente en mi vida, indudablemente. Bueno, en mi formación, Sammy, siempre he considerado que para mí es muy importante las personas que me rodean. Entonces yo siempre he tratado de tener amigos y personas que verdaderamente me aporten. O sea, donde haya diálogo constructivo y yo pueda aprender de los demás. No aquellos que se dedican a conversaciones superfluas o sin ningún contenido. Así que eso también me ha capacitado a mí muchísimo
intelectualmente, digámoslo así, porque yo me he nutrido de cada uno de ellos. Cada uno de las personas tiene vivencias, experiencias, logros, y lo que me pueden aportar personas exitosas contribuyen en mi propia personalidad, y eso es lo que ha sucedido en mi caso. Yo me he rodeado de gente exitosa, de gente que verdaderamente tiene cualidades, tiene logros, y eso también me ha ayudado mucho en la vida. No, de acuerdo. Yo creo que tú lo mencionaste antes, no sé si fue detrás de cámara o qué, pero tu libro, creo que posiblemente lo vamos a poner aquí, pero... Y siguiendo un poco la línea de lo que dices, tu libro no tiene escándalo. ¿Qué significa eso? Que no, pues de pronto enemistades, gente que pueda hablar mal de ti, pocas habrán. Yo creo que aquí tienes unos capítulos que tu familia comenta, lo que nunca hablas mal de nadie, que te gusta eso, hablar, tener conversaciones bonitas, que te llenan de temas interesantes con todo el mundo que hablas, que persona va a tu oficina y le preguntas cómo te va, cuéntame un poco de tu vida, etcétera, porque te gusta eso, indagar, y te gusta dar consejos. Una cosa que también me gustó que escribes, se lo preguntaste también al señor Jaime Gontofni, tú lo mencionas en tu libro. Tú dices, el éxito de la vida se resume en una sola palabra para ti: felicidad. Felicidad de haber hecho algo con mi vida, y felicidad de haber construido o formado una familia. Dices otras cosas más, pero quería comentarte eso. ¿Tienes algún comentario adicional en cuanto al éxito personal de la vida? Bueno, mira, yo me considero un hombre, a pesar de yo he tenido varias circunstancias en mi vida que me han hecho primero divorciarme de la madre de mis hijos, después de tener una esposa de un matrimonio que lo menciono en mi libro, me he arrepentido, y he tenido otras relaciones. Algunos creen que yo soy un Don Juan, pero no es así. No es así. Yo realmente he tenido suerte en la vida. Es decir, mala suerte de no haber tenido una sola mujer para que me acompañe en el hogar con mis hijos. Pero he tenido suerte en el sentido de que he sido acogido y he disfrutado la vida. Y cada una de esas personas que me acompañaron me aportaron cosas importantísimas. He viajado por el mundo entero, he tenido la oportunidad de adquirir mucho conocimiento alrededor de esos viajes, y yo me considero un hombre muy afortunado. También muy afortunado porque tengo 3 hijos maravillosos, cada uno en su campo. Yo tengo a la hija mayor mía, Margie, que es mi mano derecha. Ella a veces se le va la mano dirigiendo mi vida o mi destino, porque se preocupa muchísimo por mí, pero hace una labor extraordinaria. Luego tengo a Jenny, que Jenny es la artista de la familia. Ella en su hogar es una hostess de película, y es artista porque ella, ahí tengo algunas cerámicas que ha pintado ella, que son hermosas. Así que ella es una artista en todo sentido. Y finalmente mi hijo, que es un ejecutivo brillante. Él realmente ha adquirido un nivel y una característica que tiene, aparte de su encanto personal, de su personalidad, de simpatía y de relacionista. Es un gran empresario, reconocido, querido por toda la comunidad y por todo el mercado mundial, porque él, después del éxito obtenido en Colombia, él se dedicó a conquistar, con el nuevo nombre de la empresa que se llama Continente, otros países. Y es así como hoy en día la empresa Continente, que es nuestra compañía, tiene operaciones en Centroamérica, Panamá,
Sudamérica, toda, a excepción de Brasil, y tenemos hoy en día tiendas en Colombia, en Panamá, en Lima, en Santiago de Chile, en Bogotá, en todas las ciudades hay como 45 tiendas hoy en día, vendiendo los productos distribuidos por nosotros. Ahora las distribuciones, algunas son para Colombia, otras son para todo el resto del continente. Así que son logros alcanzados importantísimos, los cuales me han permitido disfrutar el logro de mi hijo, que es muy grande, brillante, y yo asisto a la oficina, gracias a Dios, todos los días. Los contemporáneos míos, contemporáneos en mi avanzada edad, que ya voy a cumplir en ese 39-4, otros se aburren. A mí el día no me alcanza, ¿sabes? Porque yo estoy atendiendo los asuntos de la empresa, pero as a whole, como un todo, no en detalles, sino en grandes logros y grandes perspectivas. Pertenezco a la junta directiva. En la junta directiva tampoco participo en los pequeños detalles, pero todavía me escuchan en las grandes decisiones de la compañía, como son qué países incorporar, qué líneas incorporar, qué propiedades adquirir, qué propiedades vender, qué hacer ante la perspectiva política negativa que existe, etc. O sea que yo todavía estoy profundamente vinculado a la empresa y eso me mantiene muy ocupado. Me mantiene muy ocupado también porque a la oficina llegan compradores a nuestro showroom de todos los países. Y viene gente entonces de la Argentina, de Chile, de Panamá, de Venezuela. Pero entonces eso me da, la oportunidad de compartir ideas sobre la forma en que están los distintos países, cómo están gobernados, qué tendencias tienen políticamente, socialmente, cómo están las cosas. Mis amigos, algunos de ellos, se han quedado en el pasado y realmente no tienen las oportunidades que yo tengo, lo cual es un gran privilegio que yo tengo, el estar incorporado todavía a la empresa con mi hijo. Te mantiene bastante ocupado y mentalmente activo. Tengo un par de preguntas antes de concluir. Una que le hago casi a todos los invitados y me gusta escuchar las diversas perspectivas. ¿Los líderes nacen o se hacen? Yo creo que es cuestión de formación. Definitivamente yo no nací. Tal vez tenía capacidad o potencial quizás, que fue bien aprovechado o que fue aprovechado por las magníficas oportunidades que tuve y que supe escoger. Pero eso es formación, eso es el rumbo que uno toma. Por ejemplo, yo cuando llegué a la Sociedad de Barranquilla, yo encontré un grupo de contemporáneos míos que tenían una formación completamente distinta a mis amigos de Cali, porque los amigos de Barranquilla todos habían sido educados en Estados Unidos y todos dominaban el inglés, el cual yo ya dominaba, porque fui el que tuve la idea loca de ponerme a estudiar inglés en Colombia. La última que te tengo, yo como te digo, mucha de la gente que ve esto son jóvenes que se inspiran por medio de estas historias. ¿Qué consejo le das a un joven que busca emprender? 1 o 2 consejos antes de emprender. Fijarse un objetivo en la vida, fijarse un norte, una meta. Y, como digo yo, perseverancia. Es decir, lo que hay que hacerlo bien. Eso es lo que le digo yo siempre a mi hijo. Lo que vayas a emprender, hazlo bien hecho, a fondo. Si no, no lo hagas. ¿Para qué? Mediocre no sirve para nada.
¿Entiendes? Es eso. Perseverancia, constancia, superación. Así es. Así es titulado el libro. Luego lo pongo la imagen en el video para que lo vean. Tío, muchísimas gracias primero de todo por tu tiempo, lo más valioso que tenemos. Gracias por las palabras que compartiste, las enseñanzas, aprendizajes, por compartir tu historia de vida no solamente aquí, sino aquí. La gente que tenga la oportunidad de leer el libro, muy recomendado. Y reitero, muchísimas gracias, siempre lo mejor. Espero que te mantengas así siempre mentalmente ocupado, activo, junto a Clarita. Todo lo mejor a ti. Ha sido un gran apoyo en mi vida. Sí. Sí. Muy bonitas palabras a ella en el libro y bueno, todo lo mejor a ti. Sí, yo quiero decirte, Sammy, que estoy muy gratamente sorprendido de tu capacidad para hacer el interview. Muchas gracias, tío. Realmente yo creo que eso es una sorpresa para mí, porque yo intelectualmente yo no te conocía, yo te conocía solamente muy de lejos, muy socialmente. Así que para mí ha sido una grata sorpresa y quiero desearte mucha suerte. Te he preguntado qué destino vas a darle a toda tu recopilación de entrevistas con gente importante. Aún no sé, tengo que encontrar el camino, lo que yo creo que sigo de pronto el consejo tuyo de hacerlo, todo lo que hago lo hago bien. A fondo. Me gusta prepararme antes de las entrevistas, como te dije, me leí el libro nuevamente tuyo hace 2 días y así hago con todas las personas que hablo y al fin y al cabo ahí se van abriendo puertas. Afortunadamente tengo muy buenas entrevistas interesantes, así como tú, con gente muy interesante programada este año y a ver qué puertas se abren, qué oportunidades se abren en el futuro, pero lo importante es siempre hacerlo bien y con dedicación y lo disfruto, Tío, te deseo a ti y a la familia, a Elito, con las empresas. Sé que obviamente más gente trabaja en la empresa de la familia, siempre muchos éxitos y todo lo mejor. Y muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Con mucho gusto también.